El programa, el Alzheimer es una enfermedad que a cualquiera le puede tocar. Es por eso que una corporación que lucha contra esta enfermedad tomó como imagen a algunos parlamentarios para concientizar a la población. Los invito a ver la nota que da cuenta de esta nueva campaña. Una enfermedad de la que nadie está libre. Eso es lo que quiso demostrar la Corporación Profesional contra el Alzheimer, con una campaña que pretende llamar la atención de la ciudadanía y también de los políticos. Fuimos osados y audaces. Pusimos 4 políticos de importancia en el país para justamente demostrar que esta enfermedad a cualquiera le puede venir. Y obviamente, si mostramos un político como el presidente, o Jimena Rincón, o Andrés Chadwick, o Gio Girardi, realmente se va a entender el tema y ellos van a entender lo que les podría pasar en el futuro. Y aunque a los involucrados no se les preguntó si querían participar, la corporación asegura que varios de ellos ya los han llamado para felicitarlos por el spot. Y es que actualmente en nuestro país hay más de 180.000 enfermos de Alzheimer, y si consideramos que nuestra población envejece cada día más, se espera que para el 2025 el número de personas con esta patología supere las 317.000. Por eso, el objetivo de esta campaña es incentivar políticas públicas para enfrentar a la enfermedad. Los tratamientos para el Alzheimer son principalmente para aplazar la llegada del mal, pero no para curarlo. Son medicamentos extremadamente caros. Estamos hablando de un costo por medicamento de 70.000 pesos mensual aproximadamente, por lo que se ha discutido si farmacoeconómicamente vale la pena o no vale la pena darlo. Son medicamentos que en general uno prescribe si las personas tienen los recursos. Obviamente, si la persona no tiene los recursos, es muy difícil prescribirlo porque, como digo, no son tratamientos curativos. Según los especialistas, en otros países la discusión está centrada en tratamientos más integrales, que incorporen a otras áreas sociales, y es a lo que Chile debería apuntar. Que los elementos centrales son la actividad física, el estar en contacto efectivo con los otros, no ir y sentarme a escuchar, sino que participar y por otro lado aprender cosas nuevas que me gusten, que sean de mi interés. Y yo diría que el elemento más importante, por supuesto que está en el entorno familiar, porque quien se sienta querido. Una campaña que también busca mostrar otra realidad, la soledad y la necesidad de los adultos mayores de seguir siendo parte activa de la sociedad y no permitir que el Alzheimer los termine dejando en el olvido. Sebastián Fuentes, CNN Chile. Bueno, y para conversar sobre esta enfermedad está en el estudio de Vida y Salud el doctor Carlos García, geriatra de la clínica Las Condes. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, bienvenido. Gracias. Lo primero, ¿el Alzheimer se puede prevenir? En forma real, uno diría que no. Pero hay algunas cosas que se pueden hacer para retardar la aparición de esta enfermedad. La enfermedad de Alzheimer se asocia al envejecimiento. Está claro. Mientras la población sea más vieja, mayor posibilidad que aparezca esta enfermedad. Hay 3 cosas fundamentales. 1, ejercicio físico. De las pocas cosas que se ha demostrado que logra retrasar el comienzo del deterioro cognitivo es una vida permanentemente activa. ¿Y por qué? No se sabe exactamente bien, probablemente por el aumento del flujo sanguíneo cerebral, aumento entonces de uso de los nutrientes en el cerebro, protegería las neuronas de su deterioro y su muerte, que es la enfermedad de Alzheimer. ¿Y hay algún deporte más proclive para este tipo de adultos mayores o no? Deporte, no. Uno lo que recomienda es ejercicio físico, que tiene que cumplir las características de ser aeróbico, de fuerza y ojalá también con un componente de estabilización del equilibrio, pero fundamentalmente aeróbico y fuerza muscular. Y entonces lo ideal es 30 minutos al día, 5 veces a la semana. En los adultos mayores uno recomienda 15 minutos en la mañana, esto es como un medicamento. 15 minutos en la mañana, 15 minutos en la tarde. Bicicleta estática o caminar en forma activa. Briosamente, como dicen los gringos, brisky. Usted habló de 3 elementos. Sí. El primero de ellos tiene que ver con la actividad física. ¿Qué otro tipo de elementos ayudan a prevenir el Alzheimer? El segundo más importante es mantenerse activo desde el punto de vista mental. Entonces lo que uno recomienda es, a los profesionales por ejemplo, es, aunque usted jubile, manténgase conociendo lo que va apareciendo dentro de su profesión. En todos tenemos avance.
medicina, derecho, ingeniería, pedagogía, periodismo, lo que sea. Manténgase activo, cosa que la conversación con sus pares o con los menores profesionales sea siempre en lo último que está apareciendo. Perfecto. ¿Y el tercero? Y el tercer tema es la socialización. Es súper importante que el grupo de adultos mayores, una vez que ya jubilan, que van quedando cada vez más solos, se vayan juntando con sus pares. ¿Con sus pares? ¿No con familiares, con nietos, con hijos? Bueno, esa es parte de la primera socialización. Eso es importante. Pero tan importante como eso es sus pares, con su misma edad, que participen en conversaciones que les competen a ellos. Y además jueguen dominó, carta, por supuesto bridge. Un poquitito de competitividad aumenta la capacidad de concentración y eso hace que nuestro cerebro empiece a funcionar mejor. Se ha demostrado este último tiempo, antes se decía, por ejemplo, que las neuronas que se morían nunca más se recuperaban. Este último tiempo se ha ido demostrando que las neuronas tienen no solamente capacidad de regenerarse, sino también plasticidad. Una neurona que está con poco uso no crece, no da ramificaciones para tener contacto con las otras neuronas, que es en el fondo lo que permite nuestra vida intelectual. Entonces, ¿los jóvenes también pueden nutrir estas neuronas para que no se avejenten? Por supuesto, con las mismas condiciones que yo le di, pero hay que agregar otra más. En los jóvenes es mucho más importante el sueño, porque lo que nosotros estamos aprendiendo durante el día se consolida si nosotros dormimos profundamente en la noche. Y todos tenemos la experiencia. Un estudiante de colegio o universitario que es capaz de estudiar en forma, yo diría, tranquila, estable, durante el día y la tarde, si tiene una noche reparadora, lo que aprendió en esa jornada de estudio no solamente es mejor para rendir la prueba, sino que se le queda a mucho más largo plazo. ¿Y otros elementos, doctor, como el consumo de los omega 3, sirven? No, eso no sirven. Ahí lo que uno recomienda es estilos de vida saludable, por un lado, por ejemplo, cigarrillo y alcohol en exceso. El cigarrillo debería eliminarse frentón. El cigarrillo no tiene ninguna función nutritiva. Y el alcohol, uno le dice, bébalo en forma moderada, una copa al día, una cerveza al día, una copa de vino al día, una cerveza al día, pero no se sobrepase. Porque también tiene efectos beneficiosos tomar una copa al día de vino para el organismo. Por supuesto, esa es un poco la gracia que tiene las pequeñas cantidades de alcohol. Doctor, antes de irnos a la pausa, hablemos un poco de horas, porque usted dijo sueño reparador. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? En los menores y adolescentes estamos hablando de 8 horas, en los adultos baja la proporción de horas. El sueño es primero personal, entonces hay que mirar un poco ahí qué es lo que pasa. Lo corriente es adolescentes 8 horas, adultos mayores 7 horas por lo menos, pero ahí hay que analizar el contexto de la persona particular, individual. Estamos cortos, doctor, con las 7 horas. Sí, ¿Le parece si hacemos una pausa? Como quieras. Ya volvemos, seguimos conversando con el doctor sobre, por ejemplo, los mitos y realidades que hay respecto del Alzheimer. Ya volvemos. Y Salud, conversando hoy sobre el Alzheimer con el doctor geriatra de la Clínica Las Condes y académico de la Universidad de los Andes, Carlos García. Doctor, ¿le parece si vamos desmitificando? Como quiera. El primer mito en realidad dice lo siguiente: debido a que alguien en mi familia tiene Alzheimer, ¿yo también lo voy a tener? ¿Es un mito o una realidad? Las dos cosas, curiosamente, porque si esta persona vive suficiente tiempo, más de 90, la probabilidad de desarrollar una demencia de cualquier tipo es alrededor del 50%. La penetrancia de la genética en el desarrollo de la enfermedad es baja, no más allá de un 30%. El 70% restante lo da
la interacción con el ambiente a medida que envejecemos. Doctor, pero por ejemplo, estas personas que usted dice que hay un 30% de posibilidades, si tengo un padre, una madre, también un abuelo, puede ser con Alzheimer, ¿hay algún examen que pueda detectar una alta probabilidad de que yo también lo tenga? Como alta probabilidad, no. Es posible hacer un examen que podría aumentar la probabilidad de saber si usted va a desarrollar una enfermedad de Alzheimer o no. Pero más que eso no, tiene poca sensibilidad y poca especificidad, por lo tanto no se recomienda hacerlo. Sigamos desmitificando, ¿le parece? Okay. La gente con Alzheimer no puede entender qué es lo que pasa a su alrededor, doctor. ¿Mito o realidad? Eso es lo que de repente uno piensa. ¿Entienden, sienten, tienen pena, tienen alegría? Ese es un mito completo. Los enfermos de Alzheimer hasta en etapas muy, muy avanzadas son capaces de captar la realidad circundante. Es cierto que se olvidan rápido, pero la captan. Por lo tanto, se dan cuenta si hay personas que no las quieren, personas que las quieren, personas que están molestas, personas que están enojadas, personas que están contentas. Y son capaces de participar de esa alegría, de esa pena o de ese enojo que ve en su alrededor. Pero es bien difícil, está con un padre o una madre que sufre de Alzheimer, que a uno no lo reconoce. Doctor, ¿usted recomienda apoyo psicológico a las familias? Porque desde el punto de vista de que el paciente siente, ¿no es cierto?, este rechazo o esta vergüenza. Por supuesto. Hay que ver. El paciente de Alzheimer típico es un paciente amoroso, diría yo, tranquilo, fácil de manejar. El problema son otro tipo de demencias que se ven en la población. Es cierto que van perdiendo su capacidad de comunicación, su capacidad de entendernos, no nos reconocen. Y eso puede ser muy duro para la familia. Cuando eso se hace muy duro, por supuesto que un apoyo psicológico es sumamente apropiado y muchas veces uno lo recomienda. Doctor, con respecto, usted habló de distintos tipos de demencia. ¿Hay distintos tipos de Alzheimer? No distintos tipos de Alzheimer, distintos tipos de demencia. Pero, por ejemplo, ¿hay distintas variedades de Alzheimer? Hay dos tipos de Alzheimer fundamentales. Una, la que describió Lois Alzheimer en forma genuina, que se presenta fundamentalmente en mujeres en la quinta a sexta década de la vida, 59, 60 años. Una enfermedad devastadora que tiene un pronóstico vital de no más de 10 años. Y esa era Alzheimer tipo 1. Y el Alzheimer tipo 2 es la que se va presentando con mayor frecuencia en los pacientes ancianos. Dijimos delante, un individuo que llega a los 90 años tiene 50% probabilidad de tener una demencia. Y dentro de las demencias, el 70% son enfermedades de Alzheimer. Pacientes mayores de 110 años que me ha tocado a mí atender, que no son muchos, por supuesto, no todos llegan más de 100 años, todos tenían una demencia probablemente secundaria al Alzheimer. ¿Y hay factores de riesgo, doctor? Factores de riesgo comunes, sí. Uno debería cuidar muy bien, por ejemplo, la ingesta de azúcar y si uno tiene comorbilidades, diabetes, hipertensión, primero diagnosticarla y segundo, tratarla en forma muy eficiente, porque presiones altas durante muchos años o glicemias altas durante muchos años alteran la capacidad cognitiva del sujeto. Vamos ahora a los tratamientos, doctor, y partimos con este mito y realidad. ¿Existen tratamientos disponibles que curan, detienen o enlentecen dramáticamente el Alzheimer? Dramáticamente, ninguno. Que curen, ninguno. Que la detengan, disminuye la velocidad de progreso, más que detenerla. Eso sí, hay varios. La rivastigmina por un lado, la memantina por otro, son medicamentos que actúan favoreciendo las conexiones neuronales y los neurotransmisores de las pocas neuronas que van quedando, pero no revitalizan las neuronas y tampoco las hacen que aumenten sus conexiones, como habíamos conversado. Vacunas que se están probando. Se están probando vacunas, como están probando vacunas en muchas otras enfermedades. Si el Alzheimer, que no se sabe la causa, fuera una enfermedad infecciosa por un lado o autoinmune por otro, la vacuna podría servir. Si tiene otra causa, probablemente la vacuna no sirva. Bueno, siempre en estos casos y en todas las enfermedades, doctor, lo que uno resume de la conversación que hemos tenido es la prevención, los factores preventivos que sí podemos tomar en cuenta desde que somos más jóvenes. Así es. Sí, doctor, queremos agradecer que haya estado con nosotros. De nada, pues muchas gracias a ustedes.
Y así terminamos el capítulo de hoy de Vida y Salud. Como siempre, los dejo con toda la programación de CNN Chile. Hasta pronto.